Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana saludo en el nombre del Señor y les doy una cordial bienvenida a un nuevo estudio que tenemos para este día de preparación. El Señor nos regaló una semana y nos permite nuevamente estar en este día de preparación, el cual cuando ya se oculte el sol, estaremos entrando en un día muy especial para el pueblo del Señor. En este momento queremos que el Señor nos dirija, nos dé el entendimiento para poder nosotros comprender su palabra, porque cada mañana el Señor es bueno con nosotros, que nos permite despertar para poder hacer este estudio, esperando que cada uno de ustedes pueda fortalecerse y pueda entender que el Señor tiene algo para nosotros. Y por esa razón Él permite que nosotros podamos escuchar estos mensajes. Agradecer a cada hermano integrante de este ministerio y también de nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales, que ellos mismos van estudiando la escritura y dándose cuenta lo que el Señor nos tiene. En este momento vamos a iniciar nuestro estudio, pero como de costumbre quisiéramos comunicarnos con nuestro Señor. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana agradecerte porque nos permite, Señor, que podamos disfrutar un día nuevo y este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque sé que no hacemos de acuerdo a tu voluntad. Cada momento estamos yendo en contra tuya. Los matrimonios, Señor, se destruyen por falta, Señor, de invitarte a ti, Señor, que tú seas el invitado especial. Pero en esta mañana, Señor, queremos que tú, Señor, seas nuestro invitado, nuestro maestro y nos eduques, Señor, en el mensaje y que podamos ser, Señor, cada día mejores con nuestros hijos, con nuestros padres, Señor, porque de alguna manera necesitamos, Señor, saber que tú tienes cada mañana una tarea para nosotros. El día es nuestro, no sabemos lo que pasará el día de mañana, pero como está escrito, basta el día de hoy su afán. Queremos dar, Señor, todo y dejar que tu Santo Espíritu nos utilice y nos transforme. Gracias, bendito Señor. Vamos a abrir tu escritura y queremos que nos eduques. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula La mejor enseñanza, dice, para este tiempo. La mejor enseñanza para este tiempo. ¿Cuál es la mejor enseñanza para este tiempo? Vamos a leer la primera pregunta. Dice, ¿cuál tiene que ser nuestro deber como padres en este tiempo? ¿Cuál tiene que ser nuestro deber como padres en este tiempo? Tenemos un deber como padres y ese deber tenemos que cumplirlo sin murmurar, porque el Señor nos pedirá cuentas. Hay un lindo testimonio que nos dice que en aquel tiempo los hijos se levantarán para echar en cara a los padres por las cuales ellos se perdieron y no tuvieron la oportunidad de que sus mismos padres lo educaran y lo llevaran por el camino correcto. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, el capítulo 7, el versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Vamos a ver lo que dice. Dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez voy a volver a leerlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice el texto que debemos nosotros limpiarnos de toda contaminación. ¿Cuál es esa contaminación?
esa contaminación de malos pensamientos, de palabras y de actos que hacemos. El Señor de alguna manera viene a buscar a una iglesia sin mancha. Y cuando hablamos sin mancha, quiere decirnos de todo. De alguna manera es necesario que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y que en algún momento reaccionemos para poder comprender de que el Señor quiere una diferencia en nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice la inspiración. Conducción del niño 466. En ningún caso deberá descuidarse la preparación espiritual. Enseñamos a nuestros hijos las bellas lecciones de la palabra de Dios, para que mediante ella puedan ganar un conocimiento de Dios. Comprendan que no deben hacer nada que no sea correcto, enseñarles a hacer justicia y juicio. Decirles que no podéis permitirles que sigan un sendero equivocado. En el nombre del Señor Jesucristo, presentándoles a Dios ante el trono de gracia. Qué interesante. Los padres deberían, dice, presentar a los niños ante el trono de gracia. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en estos momentos? ¿Qué es lo que está realizando el Señor en estos momentos? Sabiendo de que el Señor hoy en estos momentos está en el trono de gracia, haciendo un trabajo muy importante para cada hermano y hermana y también para cada niño. Dice, hacerlo conocer que Jesús vive para interceder por ellos, animándolos a formar caracteres moldeados de acuerdo con el decálogo divino. Es fundamental el conocimiento de Dios y de Cristo. En ningún caso debe descuidarse la preparación espiritual, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111:10 dice, algunos colocan la educación después de la religión, pero la verdadera educación es religión. Qué interesante este texto o este párrafo cuando nos dice, algunos colocan la educación después de la religión, pero la verdadera educación es la religión. Sin duda que es así. El Señor vino a enseñar un ejemplo práctico. Él vivió con nosotros. Fue un hombre primeramente, y por esa razón nos damos cuenta de que su educación se perfeccionó en su Padre. ¿Cuántos padres preocupados por la educación mundanal descuidan esta parte importante? Por esa razón nos dice que debemos limpiarnos de toda impureza. El mundo nos está llevando y nos está arrastrando a un camino equivocado. Si nosotros no hacemos algo, lamentablemente nos lamentaremos como ya está escrito. Y por esa razón debemos nosotros saber a qué punto debemos llegar. Hoy tú, mi querido hermano, mi querido amigo, puedes estar escuchando y puedes meditar en todo lo que estamos leyendo. Y si estás actuando mal, si la primera parte que tú estás haciendo es llevarles al mundo, ten cuidado porque eso no es el deber. El deber es educarle, dice, para la vida futura, que es vivir con Cristo. Por esa razón la verdadera educación es la religión, dice. Esa religión pura, santa, que el Señor dejó en este tiempo. Entonces la pregunta dice, ¿cuál tiene que ser nuestro deber como padres en este tiempo? Educar a nuestros niños para el cielo. Esa es la primera parte que tenemos nosotros hacia nuestros niños. Vamos a otra pregunta, dice, ¿cuáles serán los resultados si enseñamos correctamente a nuestros hijos?
Primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo del 9 al 16. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Primera de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 9 al 16. Dice así: palabra fiel y digna es de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el divino viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecías, como la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento se manifieste a todos. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Una carta poderosa dedicada a Timoteo. Pablo escribe, dice: de ninguno tenga en poco tu juventud. Antes bien, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nosotros que estamos en este camino necesitamos comprender que la verdadera educación es dedicarle el tiempo a nuestros hijos a un estudio de la palabra del Señor. Por esa razón, Pablo, como padre espiritual de Timoteo, le dice a Timoteo estas palabras: nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los demás, practica de lo que has aprendido, haz lo correcto para que sean, dice, enseñados a otras personas. Cuando vemos la vida de Timoteo, Timoteo fue un joven que se dedicó en el aprendizaje de Pablo, y Timoteo dio el ejemplo de ser un buen hijo, pero también dependió de las personas que estaban cerca de él. Tenemos a su abuela y su madre. ¿Qué dice Cristo Triunfante, página 312? Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. Su inteligencia y conocimiento de la piedad experimental de la verdad le daba distinción e influencia. La influencia moral de su hogar era sólida, no caprichosa, ni impulsiva, ni variable. La palabra de Dios era la regla que guiaba a Timoteo. Hay muchos que se mueven por impulso antes que por la experiencia del criterio adecuado. Sin duda que es así. En momentos cuando nos damos cuenta, muchas veces somos movidos por un poder extraño. Y dice: sin embargo, Timoteo aplicaba la consideración y la reflexión, inquiriéndose en cada paso: ¿es este el camino del Señor? No tenía talentos especiales que fueran sobresalientes, pero su trabajo fue valioso porque utilizó los dones conferidos por el Señor y los consagró siempre a su servicio. El Espíritu Santo encontró en Timoteo una mente que podía ser moldeada para llegar a ser un templo del Espíritu Santo, pues se había subordinado para ser moldeado. Nosotros necesitamos eso, ser
esclavos de Jesucristo para que Él moldee nuestros caracteres y también moldee el carácter de nuestros hijos. El propósito más elevado de nuestra juventud no debe ser la seducción de lo novedoso, sino ponerse bajo la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Entonces pueden llegar a poseer los más altos atributos de las esferas celestes. El mejor regalo, la mejor herencia que puedes tú darle a tus hijos es de que tus hijos puedan saber lo escrito por la palabra. Podemos nosotros dudar de lo que el Señor puede hacer, pero lo que no vamos a poder hacer es que ver los resultados que el Señor ha tenido con cada persona que se ha unido con Él. Por esa razón, cuando Pablo enseñó a Timoteo, enseñó de una manera muy importante, y Timoteo dio el ejemplo de lo que él había aprendido. Entonces la pregunta dice, ¿cuál será el resultado si enseñamos correctamente a nuestros hijos? No se apartarán del Señor y serán ejemplo para los demás. Esa es la parte que debemos entender y eso es lo que únicamente podemos llevar como herencia. Entonces en esta mañana, esperando que cada palabra que hemos dicho no sea nuestra, sino que el Señor haya educado y que ustedes tengan un hermoso día de preparación y que el Señor nos una nuevamente para compartir su palabra. Bendiciones.